have to do this. Is the only way. I can't take this pain. Please help me. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si te gusta la historia de Truong y Tieu-nu, el video de hoy seguramente te dejará con un nudo en la garganta. Solo por un vaso de agua dentro de su propia casa, Tieu-nu bebió sin darse cuenta algo que contenía una sustancia venenosa muy peligrosa. Nadie imaginaba que ese vaso de agua que parecía tan normal sería justamente la causa de que el bebé que Truong y Tieu-nu esperaban nunca llegara a nacer. Después de descubrir la verdad, Truong guardó en secreto la botella de agua que contenía el veneno y comenzó a investigar para encontrar a la persona que estaba detrás de este cruel plan. Pero lo más doloroso ocurrió durante una comida familiar, cuando el pequeño Dui, con total inocencia, hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. «Mamá, ¿dónde está el bebé?» ¿Logrará Truong descubrir quién puso el veneno en el vaso de agua de Tieu-nu? ¿Y qué tan aterradora será la verdad detrás de todo esto? Si quieres saber qué pasará después, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir las próximas partes de esta historia. Y ahora, comencemos con el video de hoy. La mañana frente al porche estaba tranquila. La luz suave del sol caía sobre el pequeño patio, y una ligera brisa hacía que las hojas del jardín se movieran suavemente. Truong y Tieu-nu estaban sentados en unas sillas de madera frente a la casa. Sobre la mesa había un plato de maíz servido todavía caliente del que salía un poco de vapor. El ambiente en casa hoy se sentía más tranquilo después de tantos días llenos de problemas. En ese momento, desde la puerta se escucharon pasos. Hao apareció con una pequeña bolsa en la mano. Al verla, Tieu-nu le sonrió y la saludó con amabilidad. Los tres se sentaron a conversar un rato. Hao preguntó por la salud de Tieu-nu, mientras que Truong le agradeció por haber ayudado a la familia durante todo ese tiempo. El ambiente entre ellos era bastante cercano. Un momento después, Tieu-nu se levantó y dijo que entraría un momento a la casa. Cuando su figura desapareció detrás de la puerta, Truong se volvió inmediatamente hacia Hao. Su mirada se volvió mucho más seria. En voz baja le preguntó por la botella de agua que antes le había pedido que llevara a analizar. Hao asintió. Lentamente sacó de su bolsa un pequeño frasco. El ambiente se volvió de repente más pesado. Hao explicó que había llevado esa agua a un centro de control de seguridad alimentaria para analizar su contenido. El resultado incluso a ella la dejó impactada. En esa botella de agua había una sustancia prohibida extremadamente tóxica, una sustancia capaz de causar graves daños a la salud, incluso poner en peligro la vida. Especialmente si una mujer embarazada la bebe, las consecuencias pueden ser terribles. Al escuchar esto, la mano de Truong se tensó con fuerza. Su mirada se volvió fría. Él entendía perfectamente lo que eso significaba. Lo que le ocurrió a Tieu-nu no fue un accidente. Fue un plan premeditado. Truong tomó el pequeño frasco de las manos de Hao y se quedó mirando fijamente el líquido que había dentro, como si estuviera observando la prueba de un crimen. La rabia empezó a crecer dentro de él. Alguien había intentado hacerle daño a Tieu-nu y había provocado que su hijo nunca pudiera llegar a nacer. Truong respiró hondo para intentar mantener la calma. Dijo que llevaría esa botella a la oficina para pedirle al compañero Dung que continuara investigando el caso con más profundidad. Estaba decidido a encontrar a la persona que estaba detrás de todo aquello. Hao asintió y luego se despidió para irse. Un rato después, Tieu-nu volvió al porche. Vio que Truong seguía sentado pensativo. Truong la miró durante unos segundos y luego le dijo suavemente que tenía que salir a hacer unas cosas. Antes de irse, le pidió que se quedara dentro de la casa y que cerrara bien la puerta. Si veía a algún desconocido cerca de la casa, que bajo ninguna circunstancia saliera a hablar con esa persona. Tieu-nu asintió suavemente. Ella no sabía qué estaba pasando.
Pero la mirada de Truong en ese momento dejaba claro que todo esto aún no había terminado. Por la tarde, Truong llegó a la antigua sede del departamento de investigación donde solía trabajar. El edificio seguía casi igual que en los vagos recuerdos que tenía los escalones familiares, el largo pasillo iluminado por luces blancas y frías. Truong se quedó unos segundos de pie frente a la entrada pensativo. Aunque ya no recordaba claramente su pasado a aquel lugar, aún le transmitía una sensación muy familiar. Luego entró. Al final del pasillo, un hombre joven estaba ordenando unos expedientes. Cuando vio a Truong, se quedó sorprendido por un instante y enseguida se levantó. Compañero Truong. Truong asintió levemente. Miró al hombre frente a él durante unos segundos como intentando recordar algo. El joven se presentó, se llamaba Dung, y había sido su subordinado cuando trabajaban juntos antes. En la mirada de Dung se mezclaban la sorpresa y el respeto. Dung invitó a Truong a pasar a la oficina para sentarse, pero Truong negó suavemente con la cabeza. Dijo que solo había venido por un asunto muy importante. Desde el bolsillo de su chaqueta, Truong sacó un pequeño frasco con un líquido dentro. Era la muestra que habían extraído del vaso de agua el día en que Tieu-nu sufrió el incidente. Dejó el frasco sobre la mesa. El ambiente en la habitación se volvió inmediatamente serio. Truong empezó a contar con calma todo lo que había pasado ese día. Tieu-nu estaba en casa y sin darse cuenta bebió ese vaso de agua. Poco después comenzó a tener complicaciones graves y al final no pudieron salvar al bebé que llevaba en el vientre. Lo que más le hacía sospechar era que él también había bebido agua ese día, pero no le había pasado absolutamente nada. Por eso le había pedido a Hao que llevara el agua a analizar. El resultado mostró que contenía una sustancia prohibida extremadamente tóxica, capaz de poner en peligro la vida y especialmente dañina para las mujeres embarazadas. Después de escuchar todo, el rostro de Dung se volvió serio. Truong empujó el pequeño frasco hacia él. Le pidió que volviera a analizar los componentes de ese líquido y que al mismo tiempo investigara en secreto las tiendas de químicos y posibles proveedores que pudieran vender una sustancia venenosa similar. Truong dijo que necesitaba saber quién había comprado ese tipo de sustancia, porque si encontraban el origen, podrían seguir el rastro hasta la persona que estaba detrás de todo. También dejó claro que todo debía mantenerse en absoluto secreto. En ese momento no podía confiar en mucha gente porque no sabía cuántas personas malas podía haber todavía a su alrededor. Dung asintió con firmeza. Dijo que aquello no solo era una misión, sino también su responsabilidad como alguien que había trabajado bajo las órdenes de Truong. Cuando escuchó que Tieu-nu había perdido al bebé por culpa de ese veneno, Dung tampoco pudo ocultar su conmoción. Truong se levantó para marcharse. Antes de salir de la oficina se giró y miró el frasco una vez más. Su mirada se volvió fría. En su mente solo quedaba un pensamiento. Sin importar el precio que tuviera que pagar, encontraría a la persona que había sido lo suficientemente cruel como para hacerle daño a Tieu-nu y al hijo que nunca llegó a nacer. Y cuando llegara ese día, esas personas tendrían que pagar por lo que hicieron. La noche había caído lentamente sobre la casa de Truong. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles del jardín y el sonido de los grillos llenaba el silencio del campo. Dentro de la casa, una luz cálida iluminaba la mesa del comedor. Era la primera vez en varios días que la familia se reunía para cenar juntos. La mesa no era grande, pero estaba llena de platos sencillos preparados por Tieu-nu. Había sopa caliente, un plato de verduras salteadas y pescado estofado. El aroma de la comida se extendía por toda la habitación, creando una sensación de hogar que parecía abrazar a todos los que estaban allí. Truong estaba sentado en un lado de la mesa. Frente a él estaba Tieu-nu. A un costado, Hao había venido a cenar con ellos.
y al otro lado estaba el pequeño Dui moviendo las piernas con impaciencia mientras esperaba empezar a comer. Por un momento todo parecía tranquilo, como si nada malo hubiera pasado, como si la vida pudiera volver lentamente a la normalidad. Tieu-nu tomó un poco de sopa con el cucharón y comenzó a servir en los tazones. «La sopa está caliente», dijo con una sonrisa suave. «Tengan cuidado». Dui ya estaba mirando la comida con ojos brillantes. «Mamá huele muy rico». Tieu-nu le revolvió el cabello con cariño. «Claro que sí, hoy hice tu sopa favorita». Dui sonrió ampliamente. Mientras tanto, Hao observaba la escena en silencio. En su corazón había una mezcla extraña de emociones. Ver a la familia reunida así le producía una sensación cálida, pero también sabía que detrás de esa calma aún existía una sombra que nadie podía olvidar. Truong tomó su tazón lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, pero sus ojos parecían estar perdidos en algún pensamiento lejano. Había pasado todo el día pensando en el frasco con la sustancia venenosa, pensando en la persona que había intentado destruir su familia. Pero ahora, frente a Tieu-nu y Dui, intentaba mantener una apariencia tranquila, porque no quería que ellos cargaran con esa preocupación. La cena comenzó. Durante los primeros minutos solo se escuchaban los sonidos suaves de los cubiertos y algunas conversaciones sencillas. Hao habló sobre el clima. Tieu-nu comentó que el jardín estaba creciendo muy bien. Dui hablaba sin parar sobre un juego que había visto con unos niños del pueblo. La conversación era simple pero cálida. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, algo inesperado estaba a punto de suceder. Dui levantó la cabeza de repente. Sus ojos miraron a su madre con curiosidad. «Mamá». Tieu-nu levantó la mirada. «Sí, hijo». El niño dudó un momento. Luego hizo una pregunta con total inocencia. Una pregunta que nadie esperaba. «Mamá, ¿dónde está el bebé?» La cuchara en la mano de Truong se detuvo en el aire. Hao también se quedó completamente inmóvil. El tiempo pareció detenerse por un instante. La pregunta del pequeño Dui era tan sencilla, tan inocente, pero esas palabras cayeron en la mesa como una piedra pesada. El corazón de Truong se apretó con fuerza. Sus dedos se tensaron alrededor de la cuchara. Hao sintió un nudo en la garganta. Nadie estaba preparado para escuchar esa pregunta. El pequeño Dui no entendía lo que había pasado. Para él, el bebé todavía existía. Todavía estaba en algún lugar, esperando nacer. El silencio se volvió pesado. Truong no pudo decir nada. Hao tampoco. Ambos se miraron brevemente como si buscaran en el otro una respuesta. Pero ninguno la tenía. Los ojos de Dui seguían mirando a su madre. Esperando una respuesta. Tieu-nu bajó ligeramente la mirada. En su rostro no apareció sorpresa, ni dolor visible, solo una calma extraña. Una calma que parecía proteger al pequeño niño frente a ella. Tieu-nu dejó lentamente la cuchara sobre la mesa. Luego levantó la mirada hacia su hijo. Su voz fue suave, muy suave. «El bebé está dormido». Dui inclinó la cabeza. «¿Dormido?» Tieu-nu asintió. «Sí». Habló con la ternura de una madre. «Está durmiendo en un lugar muy tranquilo». El niño parecía pensar en esas palabras. Luego sonrió ligeramente. «Ah. Entonces cuando despierte vendrá a jugar conmigo, ¿verdad?» Las palabras de Dui fueron como una cuchilla invisible. El pecho de Truong se apretó con más fuerza. Hao bajó la mirada hacia su plato. No quería que nadie viera la tristeza en sus ojos. Tieu-nu mantuvo la sonrisa, pero esa sonrisa era frágil, muy frágil. «Sí», dijo suavemente, «cuando despierte, te verá primero». Dui pareció satisfecho con esa respuesta. Volvió a su comida. «Entonces le voy a enseñar mis juguetes». El niño continuó comiendo como si nada hubiera pasado, como si la conversación hubiera sido algo normal. Pero para los adultos en esa mesa, no había nada normal en ese momento. El silencio volvió, un silencio pesado. Truong respiró profundamente.
Intentaba mantener el control de sus emociones, pero dentro de su corazón había una tormenta. Pensó en el veneno. Pensó en el frasco que había llevado al departamento de investigación. Pensó en la persona que había provocado todo aquello. Y en ese momento, su determinación se volvió aún más fuerte. Esa persona tendría que pagar. Hao levantó la mirada lentamente. Sus ojos se dirigieron hacia Tieu-nu. Ella entendía perfectamente lo que Tieu-nu estaba haciendo. Tieu-nu no quería que Dui sufriera. No quería destruir la inocencia de su hijo con una verdad demasiado cruel. Por eso había elegido esa respuesta. El bebé está dormido. Una mentira dulce, pero llena de amor. Tieu-nu tomó su tazón nuevamente. Sus manos parecían tranquilas, pero si alguien observaba con atención, podría notar un ligero temblor en sus dedos. Truong lo notó. Su mirada se suavizó. Por un instante quiso tomar la mano de Tieu-nu. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron, porque algunas tristezas no pueden expresarse con palabras. La cena continuó lentamente. Dui hablaba sobre sus juegos. Hao respondía de vez en cuando. Truong escuchaba en silencio, y Tieu-nu seguía sonriendo con suavidad. Pero detrás de esa escena tranquila, todos sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Afuera el viento seguía moviendo las hojas. La noche avanzaba, y en el corazón de Truong una promesa silenciosa se hacía cada vez más fuerte. Encontraría a la persona que había causado ese dolor, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar el precio, porque algunas heridas no pueden perdonarse, y algunas deudas siempre deben pagarse.